carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y en el capítulo 15 vamos a leer 14, versículo 14. Y vamos a leer del capítulo 14 al 24. ¿Lo tienen? Romanos 15, capítulo 15, versículo 14. Y leemos la palabra de Dios que dice de esta manera, Romanos 15, 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sería hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Hasta ahí nomás. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Al, al leer esta porción que acabamos de leer, no sé si usted puede notar que el apóstol Pablo está llegando a la conclusión de esta carta. Una carta que comenzó hace 15 capítulos, el capítulo 1. Ya no le queda un capítulo más. Y podemos notar en esta porción que leímos que él está consciente de que él ya está llegando a la conclusión de esta carta que les dejo saber. Es considerada esta carta a los romanos una joya de literatura. Esta carta es una de las más sublimes que hay de todo el Nuevo Testamento. Romanos es una de las más sublimes, más ricas en doctrina, en verdades. Se considera una joya de literatura. Le recomiendo que la siga leyendo, la repita, porque es muy, muy rica esta carta a los romanos. Ha tocado todo tipo de tema, todo tipo de verdad, esta carta a los romanos. Él sabe que el final de esta carta se aproxima, por lo cual aquí se nota que él comienza como que a aterrizar. Se nota como un avión. El capítulo 1 arrancó y viene volando, y ya él sabe que va a aterrizar el avión y comienza el descenso. Esto es el inicio del descenso. Este es el inicio del descenso, de la conclusión a la carta a los romanos. Y noto aquí a un Pablo diciéndoles a ellos, o explicándoles más bien,
¿Qué le dio a él el atrevimiento de hablarles las cosas que les habló a ellos? Que les viene diciendo a lo largo de toda la carta. No tenemos tiempo para repasar todo lo que leyó, pero a lo largo de toda la carta él considera que dijo cosas de mucho atrevimiento. Él mismo lo dice, ¿verdad? En el versículo 15, él dice: os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, con mucha franqueza. Podríamos traducir la palabra atrevimiento con franqueza. Él les comienza en esta porción, les dice por qué. Porque tiene que usted tener en mente que él no los conoce a ellos. Él no conoce a los romanos. Él nunca ha ido a Roma. Es muy diferente como a los Gálatas. Él los conocía a ellos porque él fundó esa iglesia. Filipo, él la fundó, él conocía a la gente de Filipo. Corintios, no se diga, los conocía. Él estuvo con ellos casi 3 años. O sea que la mayoría de las cartas que él escribe se las escribe a personas que él tuvo cierta relación, era familiarizado, las conocía. Pero Roma no. Ellos nunca lo han visto. Ellos nunca han tenido contacto con Pablo, los cristianos que se hallan en Roma. Incluso nadie sabe cómo se fundó esta iglesia, quién la fundó. Nadie sabe en realidad. Hay hipótesis. Una de ellas es que los creyentes de Pentecostés, allá en Hechos 2, habían tantos creyentes de todas partes. Cuando el Espíritu Santo se derramó y se ganan miles de almas, habían creyentes de Roma, que cuando regresan a Roma se comienza esta obra. Es una hipótesis, pero lo que sí se sabe de seguro es que Pablo no los fundó. Él no fundó esta iglesia. Él fundó Éfesos, él fundó Gálatas, él fundó los filipenses, Tesalónica, pero no romanos. Eso se sabe. En Romanos 1:13, él les dice: hermanos, no he podido ir a visitarlos. Muchas veces me he propuesto hacerlo, porque quiero ir para recoger fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. O sea que Pablo da a entender: nunca he podido ir a verlos, nunca los he podido ir a visitar. Y entonces, teniendo eso en mente, que nunca los ha visto, no tiene ese conocimiento con ellos, pues él les dice que le dio a él el valor de hablarles, de hablarles como les habló. Porque tal vez él piensa, tal vez alguien puede decir: ¿y quién es Pablo? ¿Por qué nos habla así? ¿Por qué nos mandó esta carta? O sea, y nos dice las cosas que nos dice, que nos enseña las cosas. O sea, porque como no lo conocen, tal vez han oído de él. Lo más seguro es que han oído de él. Pero entonces Pablo, un hombre muy sabio, les deja saber quién es él. Les deja saber quién es él. ¿Y qué le dio a él el valor de qué? De hablarles como les estuvo hablando. La franqueza, el atrevimiento. O sea, usa ya esta parte que leímos como para explicar lo que le dio a él ese valor, esa franqueza para hablarles a ellos, los romanos, como les vino hablando. Pero el apóstol Pablo, me encanta su manera de pensar, de manera de hablar. Sabemos que el Espíritu Santo lo inspira, porque él aprovecha esta porción no solo para describirse él mismo, sino que yo noto que aparte de describirse a él aprovecha este momento, esta conclusión, este inicio de conclusión, para explicar de alguna manera cómo es que los gentiles han llegado a la fe. O sea, que él va a explicar cómo es que los gentiles han entrado a la fe, han entrado a la salvación. Cómo es que los gentiles han llegado a ser parte del pueblo de Dios. O sea, que va a explicar, aparte de darse a conocer él va a usar este momento para explicar cómo es que los gentiles, cómo es esto que los gentiles han llegado a ser parte del pueblo, de la fe, de la salvación de Dios.
O sea, podríamos llamar a este pasaje: ¿cómo es que los gentiles han entrado a la salvación? ¿Cómo es que los gentiles llegaron a ser parte de la salvación, de la fe en Dios? ¿Cómo es que hemos llegado? No sé si alguna vez se ha preguntado. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo usted llegó a ser cristiano? ¿Alguna vez nunca se ha preguntado usted cómo es que yo llegué a ser cristiano? ¿Cómo es que ahora me hallo yo en las filas del cristianismo? ¿Alguna vez se ha preguntado? O sea, ¿cómo es posible que hoy soy cristiano evangélico? ¿Son cristianos ustedes? Es que les estoy diciendo y no me entiendo como que. ¿Cómo es que hemos entrado a la fe? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Si cada uno de aquí teníamos nuestra propia religión. Todos tenían su propia religión. Usted lo ha escuchado decir, ¿verdad? Cuando les habla a alguien, ¿qué les dicen? ¿Qué es lo que la mayoría dice? Cuando usted les quiere hablar del evangelio, de Cristo, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el pretexto o lo que la mayoría contesta cuando usted les habla? ¿Qué dicen? Yo tengo mi religión. Ya tengo mi religión, gracias, pero yo ya tengo mi religión. ¿Y cuál es su religión? Pues la de mi madre y mi padre y mi mamá. ¿Pero cuál es? Y la práctica. No, es que yo tengo mi religión. O sea, no, tengo mi religión, yo tengo mi religión, yo tengo mi religión. Es lo que yo escucho. ¿Cuál religión? Bueno, le voy a decir cuál religión. Porque hay muchas religiones, pero todas es lo mismo. Es la religión del yo. La religión humanista es la del yo. Yo hago. Yo me esfuerzo. Yo hago. Yo me guardo. La religión la cual pertenece el mundo, sea la que sea, pongámosle los nombres, es la misma. Yo me estoy procurando ganar a Dios. Yo estoy procurando a través de mis esfuerzos. Yo no hago, esto es lo que me dicen. Yo no soy tan malo como aquel. Yo no hago daño como aquel. Todo gira alrededor del yo. Yo hago. Yo no hago. Yo hago y yo no hago. Yo me esfuerzo. Yo he hecho, yo no he hecho. O sea que toda la religión del mundo abarca alrededor de lo que yo hago, de mi esfuerzo, de lo que yo hago, de lo que yo no hago. Esa es la religión del mundo. De esa religión nos sacó Dios. Donde usted estaba tratando a través de sus esfuerzos hacer todo para que un día pues le den entrada. Lo van a pesar en las balanzas. Usted piensa, Dios me va a pesar en una balanza. Y pues primero Dios, que cuando me pese ganen las buenas obras. Le voy a decir ya desde una vez, va a ser pesado y va a ser hallado falto. Va a ser pesado y va a ser hallado que no la midió. Si usted está dependiendo de sus esfuerzos, de antemano no espere ese día. Dios ya dice: eres hallado falto. No la vas a hacer. No la vas a hacer. Haga lo que haga, no la vas a hacer. La religión del yo no la va a hacer. Es la religión de Él. Él es el que hace la obra. Él es el que obra. Él es el que me salvó por pura misericordia. Él me salvó. Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Él fue el que me alcanzó. Él fue el que me abrió los ojos. Él. O sea, aquí está, en la religión de Dios no hay yo ya no vivo. El que vive es Él. El que hizo la obra es Él. Esa es la diferencia entre la religión del mundo y la religión de Dios. La religión de Dios quita el yo y se pone Él como el centro. Yo no recibo ningún tipo de mérito, ningún tipo de crédito, ningún tipo de reconocimiento. Todo el reconocimiento lo recibe Él. Toda la gloria la recibe Él. Yo no recibo nada. Cero.
Cero. Usted no recibe nada en esta. Nada. Nada. You receive no credit. Usted no recibe ningún tipo de crédito. ¿Entendieron? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es que llegamos entonces? Nosotros los, ¿quiénes? Los gentiles, los que teníamos nuestra propia religión. ¿Cómo llegamos? Entonces el apóstol Pablo en esta porción, aparte de hablar de él va a aprovechar un momento para hablar de esto, de los gentiles, porque él sabe que la mayoría de romanos a los cuales él les escribe, la mayoría, no los digo todos, pero la mayoría de ellos, él sabe que son gentiles. Y entonces vamos a ver cómo es que los gentiles llegan a la verdadera religión, a la fe, a la salvación. ¿Cómo es que llegan? ¿Cómo es que llegan? Bueno, lo primero que hay que aclarar y entender es que esto era el plan de Dios. Esto era el plan de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo era el plan de Dios que los gentiles llegaran a ser salvos? ¿Desde cuándo era el plan? Bueno, Pablo cita un versículo en el versículo 21. Él cita un versículo: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea, él está citando un versículo del Antiguo Testamento. Él está citando Isaías 52, versículo 15. O sea, Dios dio una profecía por medio de Isaías, que un día aquellos que no han oído, que no han escuchado, verían y entenderían lo que nunca habían oído. O sea, Dios estaba ya profetizando a través de Isaías que vendría un día donde un pueblo que nunca había oído, nunca había entendido, iban a escuchar. ¿De quién está hablando ese pueblo? ¿De quién es? De los gentiles. Usted se recuerda a Abraham, ¿verdad? Dios llama a Abraham. Vamos a decir que con Abraham comienza todo esto, porque antes de Abraham el pueblo estaba disperso, pero a través de Abraham Dios va a comenzar un pueblo. Y lo primero que Dios le dice a Abraham allá en el libro de Génesis 12, versículo 3 es: Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan yo los voy a maldecir. Y oiga lo que le dice Dios a Abraham: y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. O sea que ahí está abarcando, ya de antemano está abarcando no solo a los judíos, sino también a quienes, a los gentiles. O sea que desde antes ya era el plan de Dios. En el corazón de Dios había el plan de que un día él iba a alcanzar a quienes, a los gentiles. Escuche, es Salmos 22, me encanta Salmos 22, verso 31. Salmos 22, 31 dice: a pueblo no nacido aún anunciará que él hizo. Pueblo aún no nacido, un día van a anunciar que yo hice. O sea, ¿de quién está hablando? Me encanta. Usted se me dice que me encantan estos versículos. Es que me encantan todos, pero realmente me encanta Isaías 65, verso 1. Isaías 65, 1. ¿Qué dice? Léalo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por quienes, por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, a pueblo. A gente que no me invocaba, a gente que no me buscaba. ¿Por qué no lo buscábamos? Porque teníamos nuestra propia religión, teníamos nuestros propios dioses. Entonces él está diciendo: hay un pueblo que no pregunta por mí, hay un pueblo que no me busca. Está hablando de los gentiles, de las naciones paganas, está hablando de ellos. Y dice: ese pueblo que no me invoca, un día yo les voy a decir que heme aquí. O sea, me les voy a dar a conocer. Ellos me van a conocer. Y pudiésemos seguir toda la noche, ¿verdad?
Pero el punto en esta noche es que sepan que esto de los gentiles era un plan divino. A lo largo de todas las edades, Dios tenía un plan divino. ¿Cuál era? Los gentiles van a ser también parte de mi pueblo. No van a ser solo los judíos, también los gentiles. Los gentiles, ¿quiénes son? Son los mexicanos, son los hondureños, son los salvadoreños, son los colombianos. Aleluya. Son toda la raza, las culturas, los chinos, los africanos, los indios. ¿Están entendiendo, amado hermano? Ese siempre ha sido el plan de Dios. Ese siempre ha sido en el corazón de Dios. Por eso a lo largo de la historia vemos a Dios, por ejemplo, llega al pueblo de Israel a Jericó. ¿A quién salva Dios en Jericó? ¿A quién salva? ¿A quién salva en Jericó? A una ramera pagana, la salva. La salva a una gentil. Después, no mucho tiempo, salva a una moabita llamada Ruth, también pagana. O sea, él va mostrando a lo largo de las edades, él va mostrando que ese es su plan. Salva a una ramera, salva a una idólatra. Después lo vemos salvando a un pueblo llamado Nínive, malo, pagano, y también a ellos los salva. ¿Qué estamos diciendo? Que a lo largo de las edades Dios estaba mostrando que un día Él iba a salvar a los gentiles, que los gentiles, o sea, nosotros seríamos parte de la salvación. ¿Qué estamos diciendo? Que la salvación de los gentiles era plan de Dios. La salvación de los gentiles es plan de Dios. O sea, usted es salvo, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Usted no es salvo porque usted dijo: yo voy a ser salvo. Por favor. Yo voy a ser salvo. Por favor. Si los conozco. Nadie quiere salvación. Todos queremos mundo. Todos queremos mundo. Que no nos hagamos. Somos salvos porque era el plan de Dios. Porque era la soberanía de Dios. Porque si no fuera por Dios, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían ahorita? ¿Qué estarían haciendo ahorita? Se pregunta usted: ¿qué estaría haciendo ahorita? Mejor si no contestan. Hemos entrado en el plan de Dios. Es la soberanía de Dios. Él lo había planeado, Él lo había determinado. Y lo que Dios se cumple hacer, lo hace. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Lo que Él promete que va a hacer, lo va a hacer. Entonces Pablo tiene que dejar saber eso. Él tiene que dejar saber: la salvación de los gentiles ha llegado porque ese siempre ha sido el plan de Dios. Nunca, no es nada nuevo, no es algo novedoso, no. Este siempre ha sido el plan de Dios. Ahora, este es el plan de Dios que Dios había determinado desde hace mucho tiempo. Pero para darle cumplimiento a ese plan que Dios había determinado, Él iba a necesitar de un hombre. Él iba a necesitar de un hombre que llevara este mensaje de la cruz a las naciones. Él iba a necesitar de un hombre de que fuera y les anunciara a las naciones alrededor, a los gentiles, que les dijera el mensaje, que les dijera las buenas nuevas, que les dijera que el evangelio, que les predicara a Cristo. Él iba a necesitar un hombre para darle esta tarea. Uf, qué tarea tan dura. Qué tarea tan difícil. Yo la gente: yo quiero ser como el apóstol Pablo. Oh my gosh. No saben lo que dice. ¿Usted sabe la tarea que Dios le dio a ese hombre? Si no podemos ni con la nuestra. Él tenía que ir, escuche, a un mundo que estaban llenos de dioses.
El mundo que Dios va a mandar a Pablo no es un mundo ateo. Era un mundo sumamente religioso. Era un mundo sumamente lleno de dioses. Un mundo que se llama politeísta. Creen en todos los dioses. Y son aferrados a sus dioses porque vienen de cuántas generaciones. Vienen de su abuelo, su tatarabuelo están pero aferrados a sus dioses, a su religión. O sea, que el trabajo que Dios le va a dar a este hombre es sumamente duro, difícil, lleno de adversidad, lleno de persecución. Va a ser un trabajo que prácticamente lo va a matar. El trabajo que Dios le da a este hombre lo mata. Él termina muerto por el llamado de Dios. Él no tuvo en hoteles 5 estrellas. Él no tuvo en aviones primera clase. Él no tuvo lujos. Les digo esto para cuando usted oiga a estos nuevos apóstoles que hay hoy, que diga, este es un verdadero apóstol, porque este hombre pagó un precio que ni usted ni yo, ni a la mitad llegaríamos. Porque él tiene que ir a esta gente, que vuelvo a repetir, están llenos de dioses, y él les va a decir, esos no son. Él les va a decir a ellos, esos dioses que ustedes tienen, Mercurio, Júpiter, ¿quién más? ¿Ah? Diana. Ese Dios que ustedes tienen, esa imagen que tienen ahí colgada, esa imagen que se cuelga, eso no es Dios. Esos no son dioses los que se cuelgan en las paredes. Esos no son dioses, son hechos por manos de hombre. Y decirles, esos no son dioses. El Dios verdadero es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Solo hay un Dios. No son muchos dioses, solo es un Dios. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador se llama Jesucristo hombre. No es María, no es Pedro, es Jesucristo. Él tiene que llegar y decirles eso a ellos. ¿Cómo cree que van a reaccionar? Si algunos ya están enojados, por si hay alguno aquí que no ha creído, se enojan. Pero ese era el mensaje de Pablo. Decirle, esos que ustedes llevan tiempo adorando, que sus padres, sus abuelos le dijeron, esos no son dioses. Esos son hechuras de hombres, son vanidades de la mente. Dios, el Dios del cielo, Él no le hace falta templos hechos por manos de hombre. A Él no le falta oro, Él es el que da, Él es el que nos da la lluvia, Él es el que nos da el pan. Ese era el mensaje de Pablo. Está duro. ¿Quién quiere esa asignación? ¿Quién quiere esa tarea? En Hechos 9:15, Dios le dijo a Ananías, dile a Saulo, dile a Pablo que es un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. O sea que Pablo fue el hombre que Dios llama para esta asignación. Y por eso en Romanos 15:16, en la parte que leímos, Él les dice, yo fui escogido para ser ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. Ministro del evangelio de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo ministra? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. O sea que Pablo se está identificando, Dios me llamó a mí, me escogió a mí para yo ser el apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. Una tarea dura, difícil. Aleluya. Y como era una tarea tan difícil,
tan dura, porque apenas estamos hablando en tiempos donde nadie conoce de eso. Por favor, no piense en 2020, 23, piense año 33, piense año 40, 60, cuando el mundo todavía se está civilizando. Piensa en ese mundo. Qué duro llegar con un mensaje tan nuevo. Es un mensaje nuevo, es un mensaje diferente que no se ha escuchado. Jesucristo es Dios, Él es el que murió y levantó. Ese es su mensaje. Y por eso a Pablo, él tuvo esa experiencia tan sobrenatural con Cristo. Por eso a él se le revela a Cristo de la manera que se le reveló. Por eso a él se le da revelaciones, porque la tarea y el llamado era un llamado sin igual. Sin igual, ¿están entendiendo, amados hermanos? Y a este hombre se le concede poder, un poder sobrenatural, una autoridad. Y por eso en el versículo 18 él le dice a los romanos: yo no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. ¿Con qué? Con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios, desde manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores he llenado todo. ¿De qué? O sea, que Dios lo llenó de poder, de autoridad. ¿Para qué? Para ir por todas partes predicándoles a ellos el evangelio. Después de Cristo, estamos endeudados con Pablo. Estamos endeudados con él, porque ha apedrado, naufragios, hambres, desvelos, temor de los judaizantes, temor de los falsos hermanos, por todas partes, pero nada lo hizo retroceder. Llegó hasta el final y dedicó su vida al evangelio. ¿Para qué? Y hoy estamos leyendo. Entonces, ¿cómo es que los gentiles han llegado a la fe? Bueno, porque era plan de Dios. Y como era plan de Dios, Dios levantó un hombre que sería el hombre responsable de llevar su palabra y dejarnos la palabra. ¿Entendieron? Ahora, note cómo termina. Me encanta esto. Vamos a terminar. Versículo 20. ¿Qué dice? De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Versículo 23 dice: pero ahora, ya no teniendo más campo en estas regiones, deseo desde hace muchos años ir a vosotros. Porque quiere ir a dónde, también quiere ir a dónde. Este hombre todavía quiere más. Y note lo que está diciendo Romanos: yo sigo buscando un nuevo terreno donde me pueda meter para llevarles a él. O sea, ya llené mucho, ya llené todas las regiones, pero mientras Dios me dé vida, mientras Dios me dé salud, yo quiero seguir buscando más y más terreno para que las... O sea, que lo único que lo paró a él, ¿qué fue lo único que lo paró? La muerte. Porque ya Dios acabó con él. Ya Dios acabó con él, acabó su tiempo. Pero la obra no ha acabado. Todavía hay terreno. Todavía hay más multitudes. Y es aquí donde entramos ¿quiénes? Es aquí donde entramos nosotros. Porque aunque no está Pablo, ya nos dejó todo, pero todavía hay campo. Todavía hay almas, todavía hay terreno. Todavía hay otras personas a las cuales tenemos que nosotros ir con la palabra, hablarle. Todavía hay, o sea, tenemos que involucrarnos nosotros en qué, en el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Y ahora Dios me dice a mí: Juan, tú eres parte del cumplimiento de mi plan, para que tú vayas y también le anuncies a otros. O sea, Pablo comenzó, pero no terminó, porque todavía hay mucho campo, todavía hay muchas regiones, todavía hay muchas almas, todavía hay mucho pueblo.
Entonces, al igual que Pablo, y me encanta Pablo, me encanta. Porque dice, yo no quiero ir, ¿cómo le dice? En el 20, dice, yo no quiero ir donde Cristo ya fue nombrado. ¿Qué está diciendo? Que él no está buscando evangelizar a otros cristianos. Él quiere evangelizar a los que no conocen. ¿Por qué les digo yo eso? ¿Por qué les digo eso? Porque aquí a veces realmente evangelizan a otros cristianos. Véngase para mi iglesia. Déjenlos en su iglesia, por favor. Déjenlos. ¿De qué sirve estar trayendo almas, personas de otras iglesias? ¿De qué sirve? Eso no trae el crecimiento. No. Pablo dice, no. Yo no quiero nombrar el evangelio a otros que ya conocen. No, yo quiero campo nuevo. Yo quiero almas nuevas. Yo no quiero ir a una región donde ya lo conozcan. No quiero ir a regiones, amados. Aprendamos de Pablo. No se trata de ir a hablarles a otros hermanos e invitarlos a los hermanos. No es ese el llamado. El plan es ir y hablarle a los que no conocen, a los que no saben, a los que nunca han oído. Pero si él dice, yo estoy en mi iglesia tal, déjenlo en su iglesia tal. No lo queremos sacar. Déjenlos. La idea es alcanzar nuevas almas. Eso es crecimiento para el reino de Dios. Eso es el avance de Dios. Cuando le nombramos la palabra a los que no conocen, a los que nunca han oído, amados hermanos, y yo les aseguro algo, aquí hay mucho pueblo de Dios que aún no ha llegado, y yo estoy seguro que todavía hay mucho pueblo de Dios que están perdidos, que siguen en sus casas, en sus ídolos. Pero yo sé que ahí, entre toda esta gente de Terrell, de Queenland, de Wills Point, que hay más, todos, bueno, hay almas. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios pensó que con Pablo se acabó. No, con Pablo no se acabó, con Pablo se comenzó, con Pablo se inició. Pero Pablo dice, todavía hay mucho terreno. El plan no ha cesado. ¿Sabe cuándo cesa? ¿Sabe cuándo se termina? ¿Ah? No. ¿Cómo cuando se muera usted? ¿Usted es el mero mero o qué? No, cuando usted muere con el número, no. Cuando Cristo viene, cuando Él venga, Él le da el fin a la obra. Yo muero. Si yo muero, la obra va a seguir. Moisés murió. ¿Qué dijo Dios? José, te toca a ti, Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, pero yo no he muerto. La obra continúa. Y murió Josué y la obra de Dios continúa. Y el único que le da el fin a la obra es cuando la trompeta suene. Y ahí sí cesa. Pero mientras tanto, ¿han oído la trompeta? ¿La han oído? No la hemos escuchado. Y por eso trabajamos como que si Él no va a venir. Yo vivo como que si viene mañana, hoy. Pero trabajo como que si nunca va a venir. Pastor, vamos a aumentar, si queremos más, porque no ha venido. Sí, creo que Él viene pronto, pero como no ha llegado, tenemos que seguir. ¿Qué? Tenemos que seguir. Hay mucho campo, hay muchas almas. Yo no me sufro que iglesia tal crece, que crezca. Hay muchas almas, hay mucho campo. Lo que hace falta es que tengamos la mitad de la pasión que tuvo este hombre. Que tuviésemos la mitad. La mitad, porque a llegar a esa pasión que tuvo, pero que tuviésemos la mitad. Yo me gano una alma este año. En este año 2023 se ganaron una alma. Una. La mitad de uno. El año que viene se van a ganar una. Una almita por año. Ay.
llamado de Dios es que le sigamos dando al cumplimiento de su plan. Porque como Pablo dice, aunque ya recorrí mucho, todavía queda mucho. Y lo único que lo paró a él fue que Dios le dio: ya, Pablo, hasta aquí llegaste. El trabajo que te mandé a hacer lo hiciste. A Pablo se le dijo: buen y fiel siervo. La pregunta es, ¿se nos va a decir eso a nosotros? Buen y fiel siervo. Te puse almas y tú le hablaste. Te puse vidas y tú le hablaste de mi gloria a Dios. Pongámonos de pie, por favor. ¿Cómo llegaron los gentiles? Era plan de Dios. Pero para que el plan se cumpliera, Dios tenía que levantar hombres. No mandó al ángel Miguel, no mandó al ángel Gabriel. ¿Qué hizo Dios? Salvó al peor de los rebeldes, llamado Saulo de Tarso. Lo salva. Y después le dice: te envío para que tú les hables. Y ese es el método de Dios. El método de Dios para darle cumplimiento a su plan es: salvo a los hombres, los saco del mundo y después los vuelvo a enviar. Ya no serán pescadores, ya no van a pescar peces. Le dijo mi Señor a esos hombres: serán pescadores de hombres. Ay, Señor, que no seamos la generación, Señor, que no cumplimos nuestra parte. Que no seamos esa generación, Señor, que detuvimos tu obra. Somos responsables de pasar estas buenas nuevas a la siguiente generación. Ayúdanos, oh Dios, a comenzar con Jerusalén, nuestra casa, con Judea, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, estudiantes. Después iremos a Samaria, los más alejanos, y después iremos hasta lo último de la tierra. Ay, Señor, ayúdanos a darle cumplimiento a tu plan. Ayúdanos, oh Dios, a que continuemos esta obra. Úsanos, oh Dios, úsanos para esas almas que ya están apartadas. Ya hay vidas apartadas por ti, Señor. Solo esperan que llegue alguien